¿Sabe el texto que hemos estado hablando las últimas 7 semanas? ¿Dónde se encuentra ese texto? ¿Quién me sabe decir? Lucas, capítulo, versos. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla el texto? Los primeros discípulos, se habla de tanto. Yo decía que es tan importante estos 11 versos porque nos hablan sientan los precedentes de la iglesia apostólica, de la iglesia aún del último tiempo, del discipulado, del obedecer a Dios, de buscar a Dios, de escuchar su palabra, de hacerlo en el nombre, de dejar todo atrás. Hay tanto que ver por ahí. Pero vamos a leer una vez más. Capítulo 5 de Lucas, versos de 1 al 11, dicen lo siguiente. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, Rabí, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, en tu nombre echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Santiago, Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, diga conmigo: no temas, no temas, desde ahora, repita, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y como digo, es la 7ª vez que traigo este texto, y se podía estar trayendo este texto mucho más porque desde aquel primer mensaje de las barcas llenas, prepara tus redes, el milagro de la vida, se buscan discípulos. Recuerda, aquí los tengo ya apuntados: pescadores de hombres. Hablaba yo el domingo de dejarlo todo, dejándolo todo. Y ahora quiero hablar de libre. Están los títulos ahí, muy bien. Libre para seguirle. Diga conmigo: libre para seguirle. Y ahí están los pies de un pescador que está ahí siguiéndole a él. Mire, hoy le voy a hablar de 2 cosas principalmente. De Capernaum. Capernaum era la aldea, la ciudad donde habitaba Simón, Jacobo, Juan y algunos de los otros discípulos como Andrés. Era una aldea costera. Tuvimos la oportunidad, de los que estuvimos en Israel el año pasado, de estar en esa zona, y es como la terminación de unos valles que desembocan en el mar de Galilea o en el lago de Genezaret, depende de los nombres que tenga, para la misma eso. Y el Capernaum es un lugar de elección, de decisión. Mire, porque la vida está llena de elecciones, de decisiones. Unas decisiones a veces son pasajeras, son efímeras. Por ejemplo, quizá usted estuvo decidiendo qué calcetines se ponía para venir hoy a la iglesia. Tuvo que tomar esa decisión, ¿verdad? No sé si la tomó inconscientemente, si agarró los que tenía por allí, abrió la gaveta y dice: esto no, esto no, esto no. Estos de payaso no, estos son muy anchos, esto. Eligió los calcetines para venir, las medias. Eligió no ponerse calcetines ni medias, no sé. Hay decisiones que son efímeras, que son pasajeras, que bueno, si traes uno de cada color tampoco pasa nada. Pero hay otras decisiones que marcan nuestras vidas, y sobre todo no solamente nuestras vidas, sino que marcan las vidas de otras personas que nos rodean. Aún marca la eternidad de otras vidas. Qué importante es esto. Vimos que Jesús nació en Belén, ¿cierto? Jesús no decidió nacer en Belén. Estaba escrito, estaba profetizado, Dios había decidido que naciera en Belén. Las circunstancias de la vida lo llevaron a vivir en su edad temprana, los primeros años en Egipto. Recuerda que Herodes quería matarlo
y sus padres, José y María, salieron con él casi recién nacido, con unos pocos meses, y fueron a Egipto. O sea, a veces hay circunstancias en la vida que nos llevan a un lugar o a otro, que no podemos decidirla. Luego sabemos que pasó muchos años en Nazaret. ¿Por qué? Porque era el lugar de residencia de su padre José, y ahí estableció su padre pues la residencia de José, María y los hermanos que luego tuvieron. O sea que le tocó vivir en Nazaret, pero luego él tomó la decisión de ir a vivir a Capernaum, esta ciudad que digo, ciudad costera, también una zona agrícola un poco más al norte, donde había muchos olivos en aquel tiempo, y a veces es como la terminación del Valle de la Orotava, que termina en el puerto. Entonces están todas esas dehesas, laderas, toda esa zona de cultivo, zona de ganado, y al mismo tiempo zona de pescadores, la ciudad o la aldea de Capernaum. Y lo sabemos porque, por ejemplo, Mateo 4:13 dice que, y saliendo Jesús de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y la Biblia dice por qué él elige esta ciudad. Sigue diciendo el verso que no traes aquí, dice, porque está profetizado, oh Galilea de los gentiles, en ti residirá el Mesías, el precursor de Israel, el que salvará al pueblo de sus pecados. Entonces es importante saber qué dice la palabra de nosotros, qué dice Dios de tu vida, y tomar tus elecciones, esas que no son pasajeras, que no son efímeras, de una manera donde tú las puedas presentar a Dios y que coincidan con ese plan, propósito de Dios para nosotros. También dice Marcos capítulo 2, verso 1, que habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Es decir, que Jesús eligió Capernaum como centro de operaciones. Él dice que se sentía allí como en su casa. Es ese lugar donde Él entablará amistades, donde Él elige a sus primeros discípulos, donde Él caminará por sus calles, conocerá a sus vecinos. Y esas elecciones tienen que estar marcadas por los cielos. A veces nosotros elegimos cosas, decidimos cosas y no nos damos cuenta que estamos decidiendo cosas trascendentales para nuestra vida. Por eso esas elecciones tienen que contar con la aprobación de Dios. Y Jesús sabía de qué se trataba. Él no daba un paso sin contar con el Padre. Él no dice un día, hoy me apetece quedarme en Capernaum, voy a residir ahí. No. Él presentaba sus cosas a Dios. Decía, Señor, me establezco Padre, me establezco en Capernaum. Y así fue como lo hizo. Yo recuerdo la elección que tuvimos para abrir en este local la iglesia. No fue al azar, no es porque mirábamos por ahí, era el local más barato que había, o porque fuera... No. Tuvimos una visión. Yo le presenté algo al Señor, si es el local tiene que ser así, así, así. Entonces son elecciones que van a marcar vida, que no podemos tomarlas al azar. Tú no las puedes tomar porque, bueno, como es el más barato vamos a cogerlo, no. O porque es el más caro, porque es el más bonito, porque es el más grande, el más pequeño, no. Uno tiene que saber que tenemos que elegir en el Señor todas estas cosas. Recuerdo cuando compramos nuestra casa también, el piso, mi esposa y yo, y estábamos mirando la Orotava, estábamos mirando para aquí y para allá. En ese tiempo la iglesia estaba establecida en la Orotava y nosotros entendemos que la iglesia es el centro de operaciones y alrededor de la iglesia buscábamos el hacer la vida. Qué bueno es esto también, saber que el local de la iglesia es un centro de operaciones y que tenemos que girar en torno a esa presencia muchas veces. Entonces, a través de varios señales del sentir, de la oración, de tal, elegimos. Y después no sabíamos que después íbamos a abrir aquí. Pero ya el Señor te va guiando. Antes, si tú pones las cosas delante de Dios en oración y haces tus decisiones, no conforme a, bueno, esto lo que te conviene o no te conviene, sino guiados por una palabra de Dios. Qué importante es esto para todas las cosas. Al entrar a un trabajo, a veces vamos a un trabajo por necesidad o porque nos agarramos al primer clavo ardiendo. No. Tiene que saber por qué está trabajando en ese lugar. O si va a empezar aquí o a empezar allá, tiene que entender que usted a través de esa ocupación que va a estar ahí metido 8 horas al día o más durante mucho tiempo, quizá puede estar 3 meses, 6, o quizá va a ser el trabajo para toda su vida, usted tiene que presentarlo delante de Dios. Usted tiene que decir, este es el lugar donde me quiere, aquí donde vidas van a ser tocadas. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Pensamos en cuánto es el sueldo, en cuánto tal, y empezamos a mirar otras cosas que nada tienen que ver, aunque son importantes, con el propósito de Dios. Entonces, cuando el creyente empieza a entender todo esto, empieza a ver la vida diferente, y a lo mejor vas a un trabajo que no te gusta tanto, pero tú consultas con Dios, Señor, ¿es ahí donde me vas a establecer por este tiempo?
Y vas a ver el respaldo de Dios. Y Dios te va a hablar y te va a decir, sí, porque no pienses en la nómina, piensa en que yo te pongo con esto. O otras veces te dirá, sí, sí, piensa en la nómina porque fíjate, ¿entiende lo que le digo? Usted tiene que elegir en base al plan de Dios. No elegir en base al pan humano, que muchas veces lo hacemos así. Y como eso, tantas cosas que muchas veces no somos conscientes de que todo es espiritual. A la hora de elegir nuestros amigos íntimos, ¿quiénes son tus amigos íntimos? ¿Por qué los eliges? ¿En base a qué los eliges? ¿Los presentas delante de Dios? Todo esto hay que tenerlo. A la hora de elegir qué comer, y cuando hablo de qué comer no solo me refiero al alimento físico, que también, y de esto la verdad que hablamos muchas veces poco, pero sabemos que la opulencia de alimentación es uno de los grandes errores también de la iglesia, la gula y todo esto, y el desperdicio de alimentos y tantas otras cosas que no se ataca tanto desde un púlpito. Pero yo quiero ir más allá. ¿De qué te alimentas en la tele? ¿De qué te alimentas en internet? ¿De qué películas te alimentas? ¿De qué programas? ¿De qué noticias te alimentas? Y estábamos viendo esta semana pasada un documental de cómo somos manipulados cada vez que pinchamos un ratón en una página de internet, cómo nos intentan cambiar el pensamiento, manipular por aquí, enredarnos con esto y con lo otro. Por eso necesitamos discernimiento de cada vez que vamos a apretar el mando, a ver un programa, a ver una película, discernir si va a edificar tu vida o no. Y cuando uno tiene esa relación con Dios, a veces hay momentos que tú pasas desapercibido, pero el Espíritu Santo te dice no, y te dice no. A lo mejor estás viendo un programa y, ay, qué interesante, y algo dice dentro, no te conviene, no te edifica. Puede marcarte por otra rama que no te quiero llevar. Puede ser un programa sano, a veces, muchas veces. Lo que le quiero decir es que tienes que buscar de Dios. La vida es un eso. Hay cosas que son sanas, pero Dios no tiene que llevar por esa rama. Y a lo mejor te dice, no, ese predicador no. Puede ser muy interesante, también es siervo mío, pero yo te quiero llevar por otra rama. Y quizás ese predicador te está llevando por aquí, te vas a enrollar con aquello y te vas a enrollar con lo otro, y no es lo que quiero para tu vida. Por eso tenemos que ser sabios y pedir a Dios sabiduría y discernir todas las cosas y preguntarle a Dios. Y preguntarle a Dios tantas cosas, por ejemplo, ¿quiénes son, como decía, mis amigos íntimos? ¿A quién elijo para pasar mi vida? Para traer hijos a este mundo, ¿a quién voy a elegir? Para mirar más allá, para mirar la eternidad, para mirar el plan de Dios. Y Jesús dice que Él elige ir y residir en Capernaum, con la dirección del Padre. Porque Él sabía que desde allí unos pescadores, y de eso se trata este texto, pescarían el mundo. Desde aquella pequeña aldea, allí a la izquierda del lago de Galilea, en un lugar casi recóndito, aunque a veces pasaban ahí, el camino pasaba que iba hacia Siria, y los que venían de Egipto pasaban por ahí, a veces las caravanas desde allí, iban a ir unos pescadores hasta las naciones de la tierra. Pero esto no lo sabía nadie, lo sabemos ahora porque leemos la Biblia. Sin embargo, Jesús era consciente. Nosotros no somos conscientes del mañana, pero Jesús es consciente y el Espíritu Santo es real. Por eso tenemos que decidir en base a ese discernimiento y a esa revelación que viene de Dios. Lo lógico, lo humano, era pensar que Jesús tenía que haber residido en Jerusalén, porque era la capital, porque era donde había más gente, porque era donde estaba el templo, donde estaban las universidades, donde había negocios, la ciudad más cosmopolita de todas, donde habían de tantas naciones, todo el mundo iba a Jerusalén, desde todas las partes del imperio, los judíos una vez al año al menos iban a Jerusalén a la fiesta. Entonces hubiese dicho, no, Jesús, tú estás equivocado, pasa de Capernaum, vete a Jerusalén. Eso es un pensamiento humano. Y a veces pensamos así, no pensando lo que Dios quiere para nuestras vidas, creyendo que es la mejor opción sin consultar con Dios. Pero sin embargo Jesús va a Capernaum a buscar sus discípulos, o por lo menos los primeros discípulos, y Él encuentra lo que está buscando. Me sorprende porque 3 años y medio después de este texto, cuando la última noche que Jesús iba a ser entregado, los capítulos 15, 16 y 17 de Juan, en medio de ellos está este texto, Juan 15, 16 y 17. Esa noche le decía Jesús a los discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
Esto os mando, que os améis los unos a los otros. La última noche Jesús lanza tanto a los discípulos, intentando decirle, parece que en unas horas, todos aquellos que le iba a llevar los siguientes días a mucho más allá de lo que Él había elegido. Y Él dice, ustedes no me eligieron a mí, yo elegí a ustedes. A veces creemos que nosotros elegimos a Dios y algo tiene que ver. Pero Jesús está diciendo a los discípulos, no a los creyentes, a los discípulos está diciendo, yo os elegí a ustedes. Y le sigue diciendo, para que llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca y para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, el Padre os lo conceda. Por eso qué importante es saber lo que el discípulo le pide a Dios. ¿Cómo puede hacer Jesús esta declaración tan profunda? Los he designado para que todo lo que tú le pidas al Padre Celestial, Él te lo conceda. ¿Cómo se puede hacer esta declaración? Conociendo que entonces empezamos a decir, pues 100.000 euros, pues que me vaya, pues ¿sabe lo que le digo? Por eso es importante que a la hora de pedir, le digas, Espíritu Santo, ¿qué necesito? ¿Qué quieres que pida? Porque yo sé que lo que pida me va a ser concedido. No porque yo sea guay, sino porque es una promesa de Jesús a la cual me agarro. Para que todo lo que yo te pida, en el nombre de Jesús, Padre, tú me lo concedas. Importante entender qué pedimos. ¿Para qué lo pedimos? Y Jesús sigue diciendo, para que os améis los unos a los otros. ¿Qué pedimos al Padre? Hasta en esto tenemos que sentarnos con el Espíritu Santo y decir, ¿qué te pido? ¿Cómo te lo pido? ¿Qué necesito yo? ¿Cuál de esas peticiones va a mostrar el amor que tengo por los demás? Importante tantas cosas. Porque al final son las elecciones, decisiones de nuestra vida, son las que prueban nuestra fidelidad a Dios, las que prueban nuestra fe, nuestra entrega. Pedro en aquella ocasión dice que decidió rendirlo todo. Hablaba de eso el domingo, habló de dejarlo todo para poder seguirle. Si no es imposible seguir a Jesús, si no se hace infructífera nuestra fe y el mensaje de evangelio no alcanza lo que dice que tiene que alcanzar. Y yo me preguntaba, y Señor, ¿por qué la pesca milagrosa? Como hablaba el martes pasado, ¿por qué no caminaste directamente sobre las olas allí, caminabas hacia atrás y te pusiste a hablarle? ¿Por qué pediste una barca pescada? ¿Y por qué encima, Pedro, haces que esas redes se llenen de lo sobrenatural? Le decía yo el domingo, un milagro de tipo económico. Él no caminó ese día sobre el mar, podía haberlo hecho. Y creo que es porque nos marca lo material. Nos marca el dinero y muchas veces lo material se convierte en una atadura que hay en lo profundo de nuestra alma. Mire, hay dos grandes poderes que atan a las personas y rigen la sociedad del siglo I y del siglo XXI también. Primero es la política. Me refiero por política la fama, la posición, el mandar sobre alguien, el destacar entre los demás. El gobernar sobre otro, puede ser civilmente, militarmente o religiosamente. El hecho de mandar, el hecho de destacar, el hecho de sentirte en el centro. Y en nuestros días, más que nunca, y si no, habla las redes, los influencers, los youtubers, la gente que busca protagonismo, la gente que quiere destacar, a veces tantos pleitos. ¿Por qué? Porque nos nace, queremos ser alguien, sentirnos alguien. Hay tanta gente con tanto complejo que necesita sentirse, crecer, ser mejor que el otro, ser diferente, destacar por encima de los demás. Por eso hay gente que deja de ganar 1 millón de euros para dedicarse a la política, a ganar como un alcalde, como un ministro 4 o 5.000 euros. Pero caballero, si usted estaba ganando 40.000 euros mensuales, ¿has dejado los 40.000 euros para ir a trabajar de ministro a ganar 6.000? Sí, porque ya tengo suficiente dinero y el dinero no me llama tanto. Me llama la posición, me llama el poder mandar, es una atadura también. Arruina los corazones y pervierte muchos destinos. También
cuando hablamos en lo religioso, entre comillas. Y lo segundo es lo material, el dinero, las posesiones, la economía. Siempre lo material va a revelar cómo está tu corazón. De eso se trata. Simón no creo que tenga problemas con lo primero. Cuando vemos la vida de Simón, él no fue de esos discípulos que fue a decirle, cuando vengas en tu reino, a mí me pones... No. Simón era tranquilo. Él no necesitaba destacar. A él no le gusta la fama. Él por eso se postra delante de todo el mundo, como vaya el domingo, y no le dio vergüenza, nada, no le importaba que dijeran los demás. Él se expresaba a su interior. Entonces, él no necesita ser reconocido. Simón no necesita el título de rabino. Yo voy contigo si tú me nombras rabino, si tú me nombras pastor, si tú me nombras alcalde de Capernaum, yo voy contigo. No quiere destacar, no quiere mandar, no quiere. No. Sabemos que no era su debilidad. Pero, ¿y el dinero? ¿Sería el dinero algo que atara a Simón, como ata a tantas personas? Porque a veces lo que menos tienen no dan porque piensan lo siguiente. Yo creo que usted también se lo ha dicho, alguna vez lo ha escuchado. Que den los que tienen dinero y que no se han agarrado. Y yo he escuchado alguna vez, muchas veces, y me toca defender, entre comillas, la Iglesia Católica, cuando dicen, sí, porque los curas, porque la Iglesia Católica, ellos tienen oro, ellos tienen la riqueza, ellos tienen el Vaticano, que se lo den a los pobres y que quiten los pobres de la tierra. Y por eso yo no doy, porque yo no tengo tanto como ellos. Si yo tuviera, yo daría. Ay, qué ingenuos somos, por no decir que ignorantes. Y después tenemos esa frase, con lo que me cuesta a mí ganarlo. ¿A cuánto le cuesta ganarlo? ¿A alguien le cuesta ganarlo? ¿A alguien le cuesta ganar el sueldo? Uy, ay, cómo cuesta ganarlo. Simón estuvo toda la noche pescando y no cogió nada. A este sí le costó. Y cada uno responde por lo suyo. Es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. ¿Qué dice Jesús de todo esto? De la economía, del dinero, del dar, de entregar. Y Él nos enseña con la viuda que solo tenía 2 monedas. Imagínese que esa viuda para todo el mes, o que usted para todo el mes solo tuviera 2 euros. 2 euros, ¿sabe que son 2 euros, verdad? 2 monedas de 1 euro. 2 euros. Ahí estaba esa viuda. Y Jesús nos enseña a través de ella. Esa viuda podía pensar, ¿por qué voy a dar todo mi sustento, estos 2 euros? Si con 2 euros puedo ir a una casa de hamburguesería y comprarme un menú de esos que vienen baratos ahora. Y por lo menos como un día con 2 euros. O me puedo hacer un bocadillo, un pan de supermercado que vale 50 céntimos, un chorizo de perro, un queso amarillo, me da para un pan 1 euro y me da para una cervecita con el otro euro. Es lo que tengo. Por lo menos un día voy a comer dignamente. Y además pensaría esta viuda, podríamos pensar nosotros, ¿por qué esa viuda va al templo de Jerusalén, donde estaba toda la opulencia, donde los candelabros, habían unos candelabros de oro, donde dicen los discípulos que pasaban y decían, Jesús, mira las ofrendas que tenemos colgadas en las paredes, cosas de oro, gente que ofrendaba, y estaban los sacerdotes vestidos con su púrpura y su pampalina y todo de seda, y una opulencia tremenda. Y encima el que iba delante de la viuda iba sacando el billete verde, el de 100 euros. ¿Son verdes los de 100 euros o los de 200? De 100. Yo es que como uso siempre el de 500, sé que es violeta. Pues iba con el billete de 500, con el violeta, iba así, lo sacaba para que todo el mundo lo viera, que iba a poner los 500 euros, hacía así disimuladamente. Y la viuda iba con sus 2 moneditas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Jesús no le dijo a la viuda, viuda, no seas boba, no ponga los 2 euros. Que encima estos mamones me van a matar a mí. ¡No lo ponga! No dijo eso Jesús. Al contrario, dice que Jesús alaba a esta mujer que va con todo lo que tiene, que era mucho menos que lo que tenemos nosotros, por cierto, y lo pone allí en el alfolí, en el lugar de las ofrendas. Y Jesús la alaba. Cuando si piensa como nosotros, pensaríamos, hombre, para que los malgasten los tipos estos. Jesús alaba la fe de esta mujer que la estaba depositando en Dios. Jesús alaba la entrega de esta mujer. Jesús alaba a esta mujer
porque era libre de toda atadura de lo material, del dinero, y porque pone toda su confianza en un Dios grande, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y hasta ahí. Por eso pienso que Simón recibe un milagro económico. Me hablaba yo una tonelada o 1.500, 2.000 kilos de peces. Y yo creo que Jesús está ahí pensando cuando ve todo esto. Es lo que yo creo que pensaba el Señor Jesús, aunque ya sabía la respuesta, pero quiere enseñarnos a nosotros hoy. Está diciendo, ¿qué vas a hacer, Simón? ¿Cuál es tu respuesta a esta abundancia? A lo que pescaste hoy. ¿Cuál es tu respuesta a tu nómina? ¿Cuál es tu respuesta? Jesús se diría, Simón, ¿podré llevarte a más? ¿O tu alma está como tantas personas atada a lo material, atada al dinero, atada a las pequeñas posesiones que podemos tener? ¿Qué sucederá? Creo que por eso cuesta dar. Por eso a la gente le cuesta ofrendar, diezmar, invitar, compartir, sembrar, ayudar. Nos cuesta muchas veces, porque hay una atadura espiritual en el alma que nos ha atado, porque quizás desde pequeños nos han enseñado que somos pobres, que los ricos son los que tienen que dar, que nosotros no, porque si damos nos arruinamos, porque para 4 veces, ay, como viene Jesús y nos enseña todo lo contrario, y todavía al creyente le cuesta entenderlo muchas veces. Yo imagino que Jesús está ahí diciendo, bueno, Simón, ahora tienes todo aquello por lo que llevas esforzándose toda la noche. Has estado pescando y nada. Lo que necesitabas. Estabas estresado, estabas preocupado por no poder llevar pescado a casa, estabas quizás preocupado por decir, tengo contratados a estos pescadores y hoy una vez más no van a poderse llevar nada, y hemos estado invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en nuestras redes y nada, y estaba él preocupado por todo esto, pero ahora le dice Simón, ahora vas a ir cargado a casa, ahora puedes llevar a casa lo que no esperabas, lo que nunca soñaste pescar. Te esforzaste hasta última hora de la noche, resististe, muchas de las otras barcas se fueron porque dijeron, hoy no vamos a coger nada, y se iban, pero tú estuviste hasta el alba, hasta que salió el sol, y es cuando volviste. Y aún así, aunque no cogiste nada, aquí estás limpiando las redes, te has esforzado toda la noche, has estado luchando por tu vida, por proveer para los tuyos. Y ahora, Simón, fíjate, llegaste a la orilla y las barcas están llenas. Hasta arriba, se hundían. Rápido, rápido, porque si no salen se quedan sin barca. Y esos peces estaban vivos. Esos peces no aparecieron muertos, esos peces estarían saltando. Imagino que esos peces saltando en la barca y las redes, y uno ten cuidado que se caen, venga, vamos rápido. Y aquellas 2 barcas hacia tierra. Ahora las redes están llenas. Ahora, Simón, tu cartera no está vacía, ahora tienes. Ahora tienes. ¿Qué vas a hacer, Simón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a comprar un barco nuevo? ¿Estás pensando ya con todo esto puedo comprar otra barca mayor? ¿Vas a decir, Simón, ya era tiempo? Hace tiempo que no me tomo unas buenas vacaciones, nunca he tenido un mes sabático con toda esta pesca, puedo estar 6 meses sin salir de nuevo a pescar y voy a tener provisto para toda mi familia, voy a tomarme 6 veces sabáticos. ¿Qué estás pensando, Simón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu respuesta ante la revelación de Dios? Porque la revelación de Dios es mucho más que el milagro, y es lo que Simón entendió a la primera. Que la pesca ya no era importante, sino quién está detrás de la pesca. ¿Qué te está mostrando el Señor con esa bendición? ¿Qué quiere revelar tu corazón? ¿De qué se trata? Yo me imagino a Jesús pensando, mira, Simón en su mente, la multitud está en la playa, la multitud estaba esperando que saliera Jesús, la multitud estaba emocionada cuando veía que los barcos se hundían. Yo me imagino a toda aquella gente, mira los pescados, mira cómo saltan de los barcos, mira cómo vienen corriendo. Los pescadores no se lo pueden creer, estaban eufóricos. Esto no se ha visto nunca en este mar, esto no se ha visto nunca. Ahí estaban todos eufóricos. ¿Y cómo estaba Simón? ¿Te sabes la historia, verdad?
Quedó Simón atado a lo material. Hablábamos el domingo, él se postró delante de todo el mundo, no le importó decirle a Jesús, soy un hombre pecador. Por eso les digo que el Pedro que le presta la barca a Jesús ha recibido una revelación tan profunda dentro que es el otro hombre el que vuelve a la orilla con el maestro. No es el mismo Pedro. Aparente es el mismo Pedro, pero dentro algo tan poderoso se ha producido en este pequeño milagrito. ¿Entiende lo que le digo? Que no es que un paralítico que se sanó, que no es que salió un hombre de la muerte como Lázaro, que uno puede pensar, ¡uy, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Algo pasó. Simón lo tiene claro. Simón ahora no está interesado en los peces. Le dan lo mismo los peces. Toda la noche preocupado por pescar. Y ahora, cuando hay abundancia, se queda mirando y dice, no me importan los peces. Él lo entiende perfectamente, lo tiene tan claro. ¿Sabe lo que entiende Simón, que a veces los creyentes no entendemos? Es esta frase. Simón dice, esta pesca no es mi pesca. Yo eché las redes en tu nombre. Pero tú, Señor, hiciste que los peces del mar de Galilea, no sé cómo lo hiciste, pero todos los peces del mar de Galilea de pronto se juntaron dentro de las redes que yo eché. No es mi pesca. No son mis peces, son tus peces, es tu pesca, es tu nombre, eres tú. A veces nos cuesta tanto creer esto, que por eso digo en esa primera clase de discipulado, que es la base, que nos creemos que las cosas que tenemos son nuestras. No entendemos que somos mayordomos, y eso es lo que enseña la palabra de Dios, que Dios nos provee, que Dios no está para ver cómo está nuestro corazón, para ver cómo administramos los recursos que Dios nos da. ¿Cómo administramos esos 2 euros? Y no puedo pensar, no, que den los ricos. No, los ricos responderán delante de Dios como tú y yo responderemos delante de Dios. Eso lo entiende tan claro Pedro, que entiende que todo le pertenece a Jesús. Él dice, no son mis peces, son tus peces. Y él en otras palabras llega a entender, no es mi vida te pertenece. Él dice, me viniste a buscar a este mar. Tú me buscaste a mí. Tú me pediste la barca prestada. Tú me dijiste, bota las redes. Tú me dijiste, vamos a lo profundo. Yo te he escuchado a ti. Eres tú. El milagro pasa. Todo el mundo se queda centrado en el milagro. Pero Jesús se centra en el Maestro. Él entiende. Lo material deja de tener sentido. El dinero, los peces no son importantes cuando Jesús nos llama, cuando el Espíritu Santo está en ti. Porque lo que tenemos que entender, que entiende Pedro, es que Él puede multiplicar cualquier cosa en cualquier momento. Cualquier cosa. El Jesús que se ha revelado a través de la pesca es verdaderamente quien es importante. Eso yo digo, eso es como si, imagínate que tú te quedas sin trabajo y ya te está llamando el banco para pagar la hipoteca, te está diciendo ¿qué? Ya llevas dos letras sin pagar, ya la tercera vamos a meter tal, y tú estás ocupado, tú estás orando, tú estás rezando, tú estás buscando la manera de hacer para pagar, y de pronto un día viene alguien que es Jesús, que tú no sabes que es Jesús porque Pedro no sabía quién era, de oídas, y se te siente y dice, ¿por qué no me invitas a un guachinche? Nos sentamos a tomar un café, y tú le dices, venga, vale. Y te sientas con Jesús, no sabiendo que es Jesús, a tomar un café. Y lo escuchas hablar, y le escuchas que te dice esto. Y de pronto te saca este hombre un archivo, y te saca y empieza a sacar escrituras. Y dice, toma, las escrituras de tu casa ya está pagada para ti, toma. Ay, con lo preocupado que estaba yo, que llevo 3 meses que no duermo por la noche. Ay, no solamente eso, mira, te compré 6 pisos en el puerto de la Cruz para que tengas propiedad. Toma, 6 pisos a tu nombre. Tienes 4 chalets en los Realejos, toma, 4 chalets también. Fíjate, te compré hasta el Loro Parque, compré el Loro Parque para ti, que es una empresa ahí montada que está bien hecha, toma, está a tu nombre, toma. Porque yo puedo hacerlo, porque todo es mío, ¿o no? Y después se queda este hombre en la mesa que tú le has pagado el cortado, pensando, ¿qué vas a hacer?
a ver si me estás conociendo a mí o estás conociendo el poder que fluye en mí, que son dos cosas. ¿Qué vas a hacer? Y tú puedes pensar, todas estas propiedades, pues te dejo corriendo, que voy a tener que organizar todo esto. Al fin, menos mal que tengo algo. Gracias, Señor. Hasta luego, Lucas. ¿Lo entiende así? Dice que dejándolo todo, porque si no, no puedes seguirle. Tienes que ser libre para poder seguirle. En ese momento, Pedro es libre para seguirle, porque ya no le importó del todo. En ese momento, tú que decías decir, cuando tú tienes esa revelación, dices, yo estaba preocupado que no podía pagar la hipoteca y tú me pones todas estas propiedades a mi nombre. No me interesa. Aquí las dejo, yo quiero seguirte. No me interesa enrollarme con esto que me has dado. No me interesa ahora. Ahora entiendo la verdad de mi vida. Y yo preocupado por pagar una hipoteca, cuando tú eres el Señor de todas las cosas. Ahora lo entiendo. Mire, la viuda solo tenía 2 euros, traducido a nuestros días. 2 monedas de 1 euro. Pero era libre de esa atadura. Porque hay personas que solo tienen 2 euros y están atadas a los 2 euros. Atadas. Creyendo que el dinero solo puede atar a los ricos. Y no es lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, la raíz de todos los males de los ricos es el amor al dinero. No dijo eso Jesús. La raíz de todos los males de las personas es el amor al dinero. Pero el pobre piensa, bueno, el pobre digo entre nosotros, porque los pobres están en África, ¿no? Pero como nosotros a veces creemos que somos pobres, con lo ricos que somos, pero bueno, pensando que somos los menos que tenemos, que somos pobrecitos, porque es que de al lado cobra 1000 y yo cobro 400, entonces el otro es más rico que yo. Ay, bendito. No entendemos que nos atamos muchas veces a 2 euros porque es una actitud del corazón. No es la cantidad, es la actitud del corazón. Por eso este texto de Lucas 5 nos enseña que para poder ser discípulos de Jesús y poder seguirle, tenemos que mirar nuestro corazón y saber qué lo está controlando o qué está haciendo esa presión. Y muchas veces lo material, las posesiones, el dinero, sea que tengamos mucho o sea que tengamos escasez, porque hasta 1 euro puede atar a una persona. Le digo, no es la cantidad, es el principio, es la actitud. Porque, ¿sabe? Dios quiere bendecirnos ricamente a todos, pero si esas bendiciones nos van a impedir seguirle, Él no te ha de bendecir, porque sabe que si te bendice, tú le vas a dejar. No lo voy a dejar, ¿seguro? Qué importante es esto, poder ser libre para seguirle a Él. Hay momentos en que Pedro con Jesús no tuvo ni para pagar el impuesto del templo. Una vez hablé de esto, ¿verdad? Había un impuesto que todo judío religioso tenía que pagar una vez al año. Era como el rodaje, que equivaldría a unos 150 euros de nuestro tiempo, 3 días de trabajo. 150 euros. Y dice que una vez paran a Pedro en la calle y dice, tú no vas a pagar el impuesto del templo que toca este mes. 150 euros, aflójalo. ¿Y tu maestro no va a pagar? Y Pedro no tenía para pagar. Y Pedro dice que entra avergonzado donde estaba Jesús y le daba vergüenza decirle, maestro, me están reclamando dinero. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, le enseña una verdad eterna. Le está diciendo, yo soy el Señor de todas las cosas, yo soy el Señor del templo, yo soy el Señor de los peces, yo soy el Señor del oro y de la plata. Todo por mí, para mí fue hecho, Simón. Pero mira, hagamos las cosas bien. Ve a pescar, esfuérzate, ve a pescar en mi nombre. Y vas a coger el primer pez que cojas, vas a abrir su boca y dentro va a haber una moneda de plata valorada en nuestro tiempo, en aquel tiempo, en 300 euros. Coge esa moneda y paga por ti y paga por mí, para no ofenderlo. Porque sabe, tiene que quedarse con esto en su mente. Dios jamás tuvo problemas de liquidez. Acá le hace que está a su lado. No tuvo problemas de liquidez. A veces para enseñar a Pedro, porque se lo podía haber dado por la mañana, le podía haber dicho, Pedro,
hoy van a venir los del Sanedrín y te van a decir qué tal y tú te vas a sentir avergonzado, así que toma ya la moneda de plata, vete a pescar, para cuando te lo pillan la saca y dice, venga, así lo pago. Pero no lo hizo antes porque quería revelarle una verdad a Pedro. Jesús es así. Nos quiere enseñar cosas del reino, principio, para que no nos atemos a todas las cosas. Entonces jamás Dios tuvo problemas de liquidez ni para Él, ni para sus discípulos. Y creo que por eso ese primer milagro con Pedro, esos primeros apóstoles que Él está llamando pescadores, lo que hicieron fue revelar el corazón de Pedro. Si era libre de toda esa atadura económica, para poder seguirle. Y para llegar a ser lo que después le diría, vas a ser pescador de hombres. Porque no te ata nada. Porque eres libre de todo lo que la sociedad nos va llevando. Eres libre de desearlo, posiciones, fama, eres libre de eso. Y ahora veo que eres libre, estás dispuesto a dejar todo este milagro por mí, por seguirme a mí. Vas a ser pescador de hombres, vas a ser pescador de hombres. Qué importante es esto. Nadie puede seguirle a Él como discípulo si está atado a lo material. Pero déjame decirte que un creyente siempre va a pensar que no está atado a lo material, porque es creyente. Eso es lo que uno piensa. Por eso tú tendrás que preguntar al Espíritu Santo, revela mi corazón, revela mi corazón. Porque yo creo que lo estoy haciendo bien, pero quizás estoy equivocado. ¿Estaré atado a lo material? ¿Estará todavía el dinero, lo económico, por encima de mi amor a ti y por eso me impide seguirte? La palabra es clara. Y así terminan estos 11 versos, dejándolo todo. ¿Qué hicieron? ¿Le siguieron? Eran libres para seguirle. Es nuestra elección. Ese es nuestro Capernaum. Ahora quite Capernaum y ponga la ciudad donde usted reside. Él vino a los realejos a buscarte. Él te bendice y Él quiere bendecirte más todavía. ¿Estará tu corazón preparado o está atado? Eres libre para poder decir, tengo 2 euros, me da lo mismo, los entrego. No estoy atado a 2 euros. Confío en mi Dios, creo en mi Dios y va a hacer cosas grandes. Dios fue a Capernaum a buscar a Pedro y a revelar el corazón de Pedro. Las cosas en nuestra vida suceden, no porque Dios no sepa qué hay en nuestro corazón, sino para que tú veas lo que hay en tu corazón. Y entonces yo hago algo y después reflexiono, digo, uy, ¿verdad, Señor? Pensándole ahora, tenía que haber ayudado de esta manera, tenía que haber aportado por allí, tenía que haber colaborado con aquello, pero no lo hice pensando, no, que después me falta, no, ay. Y entonces te das cuenta de que la confianza no está en Dios. A veces está en la nómina, en las posesiones, en tantas cosas. Pero Jesús residió en Capernaum porque allí encontró hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a seguirle, libres para seguir al Maestro. Y yo creo que si Él ha puesto su mirada sobre nosotros, aquí en Los Realejos, y ha mirado tu vida, es porque sabe que tú tienes la capacidad de elección. Y creo que vamos a elegir, si no hemos elegido ya, seguirle a Él. Y no vamos a estar atados a nada, sino a su presencia, a la presencia del Espíritu Santo. De eso se trata. Eso es el Evangelio. Eso es ser discípulo del Señor. Estar dispuesto a todo, a dejar todo para seguirle. Diga conmigo, yo elijo. Levante su mano derecha, diga, yo elijo. Su mano derecha, yo elijo ser libre para seguirle. En el nombre de Jesús. Póngase en pie ahora, Espíritu Santo de Dios.